Hola, soy Juan Pablo Gómez, soy fotógrafo, artista visual y profesor de la Universidad de Antioquia. Principalmente en mi área de fotografía me dedico actualmente más a la fotografía experimental con medios y soportes físico-químicos. Mi principal actividad en fotografía actualmente, ya que dejé el trabajo comercial de lado por dedicarme más a la academia y a la creación de mis obras, ha sido más una cuestión de uno experimentar con la imagen, ver qué me permiten los medios, qué me permiten los soportes, pero además me gusta transmitirle eso a la gente, a mis estudiantes de la universidad, y ahora encontré una posibilidad de ayudar, no, contarle a los más chiquitos qué puede pasar cuando creamos una imagen. Y por eso es que últimamente he implementado el tema de talleres de cianotipia, que es uno de los procesos experimentales que me gusta hacer, con chicos entre los 5 y los 15 años. En la universidad doy fotografía convencional, como la entendemos ahora, fotografía digital, en la cual los chicos entienden lo tradicional, triángulo de exposición, composición, narrativas, entre los cuales también tenemos unos pequeños módulos de fotografía análoga en rollo de 35 milímetros, pero además creé un semillero que se llama Luna Cornata. Este semillero busca que los chicos encuentren otras maneras de, experimentando con el medio, con los soportes, de encontrar otros lenguajes para comunicar sus ideas. Con los más pequeños es como que ellos vean qué es lo que pasa con la luz, qué es lo que pasa con los soportes, cómo se crea una imagen no a través de un dispositivo digital, dito el celular de la mamá, con el que siempre están jugando y tomando fotos, sino que hay otras maneras de entender cómo hacer fotografía. Por eso el cianotipo es muy bueno para ellos porque les permite ver qué es lo que pasa con la luz y con esos químicos al ser afectada por esta fuente lumínica. Con los estudiantes de la universidad, ellos empiezan como a crear pequeños proyectos, a buscar ideas de representación. Con chicos de trabajo de grado los he traído acá y ellos han visto cómo implementar estos procesos a sus ideas de las diferentes cosas que tienen que hacer de trabajo de grado, sea dirección de fotografía, sea dirección de arte, proyectos más de audiovisual experimental. Y en mi trabajo como fotógrafo, todo es que realmente todo parte de mi trabajo como fotógrafo, porque tuve una necesidad ya hace unos cuantos años de alejarme de la fotografía digital, entre comillas, que todo se ve muy bien, y empiezo a buscar otras maneras por las cuales me tocó devolverme a lo análogo. Y en lo análogo busqué otras maneras del laboratorio tradicional, y ahí es cuando encuentro el cianotipo, el Van Dyke, una cosa con la que yo trabajo mucho que es la placa ortocromática, que es suprasensible, y esto me permite generar ideas nuevas para crear obra. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y contanos con quiénes y cómo son esas Camilo Sabogal, colaboraciones. ya. Por ejemplo, de las principales personas con las que hablo es Camilo Sabogal, la persona que me prepara los químicos. Él es un experto en fotografía del siglo XIX. Actualmente se dedica a trabajar con daguerrotipo, uno de los primeros procesos fotográficos que hubo. Eh, Últimamente he estado hablando con un fotógrafo holandés que, que está haciendo algo que yo vengo trabajando con otro proceso, y es que él copia sus fotografías
hechas con película fotográfica en cianotipo. Yo lo estoy haciendo con Van Dyke. Pero entonces hay una conversación con él todo el tiempo sobre la luz ultravioleta, porque muchas veces para copiar el cianotipo y el Van Dyke se hace directamente con luz solar. Pero como nosotros nos gusta trabajar con ampliadora nuestros negativos, entonces tenemos que tener una fuente ultravioleta para la ampliadora y eso tiene ciertas cosas que, por ejemplo, los nanómetros, etcétera. ¿Con quién más converso? Mm, no, lo que pasa es que en Colombia eh, hay un grupo de fotógrafos análogos que todo el tiempo estamos en conversación sobre diferentes maneras de trabajar. Unos más artesanales, otros más buscando la imagen lo más limpia posible. Cada uno tiene su propio lenguaje, pero igual hay un diálogo respetuoso entre todos que aprendemos mutuamente. Principalmente conversamos a través de WhatsApp y un grupo de Facebook, o tres grupos de Facebook. ¿Y cómo entré? No, yo empecé a volverme a trabajar en película y alguien me dijo, no, ¿sabes qué? Está este laboratorista y este laboratorista me presentó a alguien y todo se va volviendo como una bola de nieve y todos empezamos a conversar. Por ejemplo, necesitaba yo saber sobre el cianotipo. Me dijeron, siga Camilo Sabogal y empecé a conversar con él. Nos volvimos amigos, él vino una vez aquí a mi casa, eh, con otro amigo Esteban Quesada también de Bogotá. Él es una persona mucho más técnica. Otro amigo de Bucaramanga, Freddy, que él es meticuloso para organizar las cámaras, que si hay que moverle una micra a la posición de algo en la cámara, él es experto en eso. Entonces, cada uno va cogiendo cada uno tiene su fuerza y entre todos nos vamos comunicando nuestras fortalezas. Sí y no, porque igual sigue habiendo una idea más tradicional de lo figurativo en fotografía. Yo en lo personal me estoy alejando de esa idea. Entonces, sí, experimentan con el medio. Pocas personas buscan alejarse de lo figurativo, de la imagen limpia, nítida, perfecta, entre comillas. Sí, pero somos pocas personas. No, no. Es una de las ideas por las cuales formé Cornata Lab. Cornata Lab es mi pequeño espacio de creación donde invito a personas a que vengan a crear. Mi semillero de la universidad se llama Luna Cornata, porque es el nombre que le dieron algunos alquimistas a las sales de plata. Me gustó mucho el Cornata, le puse a mi laboratorio Cornata y la idea de generar este espacio también es empezar a generar diálogos con otras instituciones. El trabajo en la Universidad de Antioquia fue muy chistoso porque lo empecé en 2019, llegó pandemia, se paró el mundo. Volvimos a empezarlo a mediados del 21. En el 22 ha estado un poquito quieto el grupo porque hay como una idea de reestructurar el porqué del grupo. Pero sí he seguido invitando a estudiantes que vengan acá y creemos juntos. Pero la idea es que ese semillero y que incluso el laboratorio de fotografía se vuelva un espacio de creación. Una de las cosas que estoy con la idea es de empezar a acercarme a centros culturales para empezar a invitar a gente a crear, llevar este laboratorio con los procesos que pueda hacer afuera para que otra gente los conozca.
sí, muchas veces trabajo como se supone que no debería ser. Por ejemplo, las placas con las que yo trabajo se supone que se deben hacer con un proceso para que den un resultado. Yo encontré que trabajándolo con otro tipo de proceso me permitía, por ejemplo, bajarle mucho más la sensibilidad a la luz. Por ejemplo, las placas son ISO 6, yo las bajo a 0.75, lo que me obliga a tener tiempos mucho más largos de exposición, que es algo que me encanta. A veces cuando revelo ciertas cosas me gusta hacer una pequeña mezcla de químicos para que tenga un resultado diferente al esperado, para que haya un cambio en la textura. Eh, las normas de composición me gusta muchas veces cambiarlas un poquito y es algo que, por ejemplo, la composición tradicional fotográfica le dice a uno, las cosas no deben ir en el centro. A mí me encanta componer en el centro, pero también, por ejemplo, se supone que cuando uno tiene una larga exposición debe hacerla en trípode. A mí me encanta hacer las largas exposiciones en la mano y que el mismo movimiento del cuerpo junto con el paisaje creen la imagen. No sé, yo creo que siempre he estado inconforme con todo. Yo creo que no, o sea, no me gusta que los estudiantes hagan lo que yo les digo puntualmente que tienen que hacer, o bueno, que sí lo hagan en ese momento, pero que después busquen otras cosas. Y no me gusta hacer lo que se supone que debe hacer. Soy un poquito anormativo y creo que, y me gusta cuestionar todo. Me gusta pensar, ok, esto tiene que ser así, pero ¿por qué tiene que ser así y no puede ser de otra manera? Entonces ahí es donde empiezo a buscar, ok, largas exposiciones, ¿por qué todo se tiene que ver nítido si igual el mundo se mueve y yo me muevo? ¿Por qué todo tiene que estar quieto? ¿Por qué cuando tomo una foto de alguien tiene que verse el rostro perfecto y feliz cuando somos seres mucho más complejos que un rostro bonito y feliz siempre? Un fotógrafo, Richard Avedon, decía que hacer lucir una persona noble y sabia era lo más fácil del, perdón, no, noble, feliz y sabia era lo más fácil del mundo, pero mostrarla con todas sus complejidades, con su miseria, era algo mucho más complejo. Y creo que esa pequeña frase me ha ido hecho, me ha hecho buscar otros caminos, no solo para el retrato, sino también para el paisaje. Ok. ¿Qué es eso? Son mis dos áreas, el paisaje y el retrato. Alguna vez he estado como intentando entender dónde se encuentran, porque ambas son construcciones. El paisaje no existe, el paisaje es ese espacio que está ahí. Cuando lo separamos en un recuadro se convierte en paisaje. La cara, todos tenemos cara, pero el rostro es el reconocimiento cultural que le damos. Como tal, esos dos conceptos físicamente no existen, sino que son creaciones culturales. Entonces, busco o he estado intentando pensar dónde carajo se encuentran. Todo comienza en el año tal vez 83, 84, tal vez 82, no sé. Cuando en primero de primaria me echan del colegio corazonista, el- porque los monjes en ese año todavía no sabían manejar a un niño hiperactivo. Luego me pasan a otro colegio y en ese colegio me obligan a escribir en letra cursiva y yo no pude separar, unir para lo que para mí debía estar despegado. Y mi letra quedó una cosa muy extraña desde ese momento, pero entonces yo creo que ahí empiezan como mis primeros pinitos de decir, pero ¿por qué tengo que hacer esta cosa? Me acuerdo que mi mamá me contaba una historia que en un colegio, de los 7 colegios por los que yo pasé, eh, hay veces yo me salía de clase cuando no me interesaba el tema. Pero el ñoño este no se iba al parque, sino que me iba para la biblioteca. No sé.
como un poquito normativo toda la vida. Bueno, esto que vemos acá es una fotografía en película de formato medio, negativos de 6 por 6 centímetros, con escaneada y con impresión digital. Como les decía, me encanta el paisaje. El paisaje para mí es un acto o un momento de observación en el cual el hacer foto es parte de eso, del estar abstraído observando. Eh, y llevo, no sé, tal vez interesado en el tema del paisaje por más de 15 años, casi los 20 años, y algunas veces alguna vez empecé con otro proceso. Un proceso que, pongámoslo aquí. Sí, porfa, gracias. A ver, ay, pongámoslo aquí. Una vez, sí, eso, listo. Ok. Alguna vez luego empiezo con un proceso de pensar en, pero ya desde la práctica de la fotografía digital, en todas las fotos que hacemos para escoger una foto. Hay una cosa y es que ahora, como fotógrafos, más que fotógrafos o parte del ejercicio de ser fotógrafo es ser escogedores de imágenes. ¿A qué me refiero esto? Con esto, que tomamos una, dos, tres, 10, 15, 30, 50 fotos para tal vez seleccionar una. Y preguntándome o criticándome a mí mismo eso, empiezo a pensar, ok, ¿y si todas esas fotos conforman una imagen? Y si esa imagen también es a la vez una reflexión sobre el acto de cómo miramos. Y creo esta serie llamada Imágenes de Tiempo, en las cuales recopilo y uno todos esos momentos de observación. Esta, por ejemplo, tiene 60 fotos de una danza guigua en la Sierra Nevada. Esta de acá, todo el momento en el cual un pescador tira la red al agua. Esto es en la Ciénaga Grande del Magdalena. Pero esta también es como una manera de pensar en algo muy fotográfico que entendemos como un instante decisivo, que es ese momento en el que se supone que la situación tiene su clímax y que es cuando uno debe fotografiar. Pero yo me pregunto si realmente para el pescador o para cualquier situación hay un momento realmente importante, porque para mí es tan importante el momento en el cual él empieza a tomar la fuerza para poder tirar la red, a cuando empieza a dar como un ángulo para que la red se vaya de cierta manera y cómo llega y jala para que la red se expanda. Entonces, para mí todo eso se condensa en una misma situación y por eso es que esta imagen son 15 momentos durante ese tiempo en el cual él empieza a tirar la red hasta cual ya se abre del todo. Esa por una parte. Luego, ahorita te hablaba de los procesos en los cuales la placa la vuelvo suprasensible. Empiezo a permitir que tenga menos y menos y menos sensibilidad y es cuando llego a esta serie de aguas observadas en las cuales llego y veo el agua durante una determinada cantidad de tiempo. Pero el proceso ahí no es llegar y poner la cámara sobre un trípode para que el agua se vea limpia, sedosa, sino que yo estoy observándola. Y si yo la estoy observando, la cámara la está observando al mismo tiempo que yo. Y mi cuerpo no está quieto. Entonces, ¿por qué la cámara debe estar quieta? Aquí esta foto tal vez tendrá 10 segundos de exposición, la cámara está en la mano, mi cuerpo se mueve, yo no estoy muerto, entonces,
queda registrado tanto el movimiento del agua como lo que pasa en mi cámara durante esos 10 segundos. Lo mismo que en esta otra. Esta sí, tal vez puede tener unos 15 segundos o algo así de exposición, no lo recuerdo bien, pero es eso, es el estar observando algo durante un tiempo determinado. Y si vemos, estas de alguna manera u otra están conectadas. Estas en una cantidad de momentos, de fragmentos de tiempo, y en este en un fragmento de tiempo mucho más largo. Tal vez una de ellas tiene 15 segundos de múltiples fotos, esta tal vez tiene 15 segundos de una misma imagen que se va construyendo. Y ya luego llego a esta otra, perdón un segundito, no la quiero. Y esta, profe, acérquese porque esta sí ya es más pequeñas. Y esto ya es como parte de otro proyecto que desarrollé para la maestría, que es No Instantes, en la cual ya reflexiono esto, pero aplicado al retrato. Pero estas fotografías tienen un tiempo determinado de exposición. Estas fotos en las cuales una persona y yo dialogamos sin hablar para hacer una imagen. Me explico. Cada fotografía de estas tiene un minuto de exposición. Un minuto en la cual yo estoy viendo a la persona a través de la cámara, la persona me está mirando a mí y durante ese minuto pasa una cosa en ambos cuerpos. Primero es que se está generando una tensión entre el sostenernos la mirada durante un minuto. Y durante ese minuto además, en el cuerpo de esa persona y en el cuerpo mío, está circulando la sangre desde que sale el corazón hasta que vuelve, que es más o menos lo que demora ese ciclo en el cuerpo. Y por eso fue que determiné que la duración de toma de todas estas fotografías iba a ser un minuto en ambos cuerpos. ¿Ya? Listo. Bueno, vengan. Pero entonces aquí hay otra cosita y es que... eh, ta, 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 ta. Venga. Pero esta que ven acá no es la imagen definitiva que estoy buscando. Esto es una copia en papel fotográfico tradicional. Me parece que se ve muy bien, sí, se ve bonito, pero creo que no es lo que estaba buscando. Y ahí empiezo yo a hacer otras búsquedas cuando estaba conociendo los diferentes procesos. Encuentro el marrón Van Dyke, el cual se volvió mi proceso favorito. La textura de detalle y además del color que tiene este proceso me encantó. Y es cuando, por ejemplo, digo, ok, yo voy a hacer esta foto, pero pasa una cosa, yo no construyo esto, yo no construyo este papel fotográfico. Este papel fotográfico viene de una industria que hace que todo quede de una manera muy uniforme, muy bonita, muy perfecta. Y empiezo yo a pensar, ok, ¿cómo puedo yo participar en esa construcción de la imagen? Estas placas las estoy revelando con procesos que no son eh, que no son el estándar. Y entonces es cuando encuentro que el marrón Van Dyke me permite ser creador del soporte donde va a quedar la imagen. ¿Cómo genero nuevo conocimiento a través de la práctica? Eh, Yo creo que uno puede practicar y practicar y practicar,
pero si no cuestiona lo que está haciendo, no genera reflexión y si no se hace esas preguntas del por qué y el para qué, no genera nuevas reflexiones y nuevo conocimiento. Yo creo que para mí, más allá del buscar nuevo conocimiento, me gusta preguntarme más que todo por qué estoy haciendo esto y para qué lo estoy haciendo. Que son preguntas que realmente creo que uno nunca se termina de contestar, pero que le permiten a uno encontrar curiosidad para seguir haciendo las cosas. Yo lo que diría es, entienda cómo se hace y luego busque otra manera de desentender eso. Creo que si yo escribiera un libro solo diría eso. No, sí, o sea, sí, tal vez en la forma de hacerlo, pero yo creo que la fotografía como tal, o por lo menos como yo la entiendo y la practico, es una manera de tratar de entender algo. Yo tengo una relación de admiración con las ciencias, lo que entendemos como las ciencias duras. La ciencia me parece una manera maravillosa de entender el mundo. En mi práctica fotográfica siento que empiezo a preguntarme sin haber estudiado física nunca, pues más allá de lo que vi en el colegio y de lo que leo a veces, cómo es que funciona el mundo. Cómo funciona el mundo desde el movimiento, cómo funciona el mundo desde el reflejo de la luz, cómo o qué será el tiempo. Entonces yo creo que para mí la fotografía, más allá de un registro, es una manera de incentivar una curiosidad que tengo hacia lo que veo y me rodea. Pues yo no sé, es que yo creo que cosas nuevas no se inventan, sino que todo es una readaptación de algo. Todo es una manera de entender todo lo que nos ha alimentado desde que hemos nacido, alimentado biológicamente, intelectualmente, eh, y, y buscar maneras de hacer algo con ello, de interpretarlo desde nuestra propia visión. ¿Qué es innovar? No tengo la menor idea, porque yo creo que nunca no se ha inventado nada nuevo desde el fuego y la rueda. Eh, y creo que todo ha sido una manera de adaptar todo aquello que ha ido pasando en las sociedades, en nuestra propia vida, a mezclar elementos, ideas, conceptos y de ahí sale algo que podríamos decir que es nuevo, pero que creo que realmente es una readaptación de algo más. Pink Floyd no se inventó algo nuevo. Eh, el blues ya existía y sin embargo ellos crearon otro sonido. Creo que todo es una readaptación de las cosas que nos han rodeado toda la vida. No, yo no digo que hago innovación, sino que busco otros caminos. Creo que encuentro otro camino, un pequeño senderito que no había visto y yo no le diría innovación. Esa palabra me parece, sí, demasiado compleja o no, demasiado ambiciosa. Me despierto, mi gata está dormida encima mío, eh, voy, me baño, me gusta mucho bañarme temprano, no soporto quedarme mucho rato sin bañarme. Si no tengo nada que hacer, me baño,
tal vez me pongo a leer, salgo a caminar con la perrita y vuelvo a tomarme un café, fumarme un cigarrillo y empezar a leer. Tengo una cosa con la literatura y es que, por ejemplo, no dialogo con la literatura de ficción. No me gusta leer novelas o libros de ficción. Soy más de leer textos de historia del arte o física o textos que, digamos de alguna manera, científicos de cualquier área. Eh, Me encanta cocinar. Es creo que la otra cosa que más me gusta en la vida es cocinar. Y no sé, salgo a caminar aquí en el pueblo y vuelvo. A veces veo una serie, a veces sigo leyendo y me gusta mucho trabajar de noche. Entonces ya de noche me vengo aquí al laboratorio y empiezo a trabajar, cojo mi caja ultravioleta y empiezo a trabajar eh, ahí. Mm, ya en un día típico de trabajo, bueno, y de noche ya me acuesto a ver TikTok hasta que me dé sueño. Y en un día típico de la universidad, me levantaré que de 5:30 a 6 de la mañana, me baño, salgo a coger el bus o si tengo que bajar en bus o en la moto y llego a la universidad y me siento a tomar café, a leer y a conversar. Y ya luego me dirijo al salón de clase, converso con los estudiantes y me devuelvo al pueblo. Realmente soy muy rutinario. Soy muy rutinario. Hay momentos en que ya, si por ejemplo los fines de semana, ya sí me gusta meter la cámara al bolso, cargarme el trípode a veces y salir a buscar paisaje. Y creo que eso es uno de los momentos que más me gusta. Cargarme la cámara, aunque es muy chistoso porque siempre cargo la cámara y nunca con la intención de salir a hacer fotos, sino que me gusta saber que está ahí por si en algún momento me nace usarla. Pero creo que esa cámara el 98% del tiempo está guardada en mi bolso. Pero me siento seguro con que esté ahí acompañándome por si en algún momento aparece una foto o me nace hacer una foto. Hay una cosa con la fotografía, precisamente con eso, y es que yo ya no siento la necesidad todo el tiempo de salir a hacer fotos. Me gusta mucho la fotografía, me gusta salir a hacerla, pero este es el momento que más me gusta de la fotografía, estar dentro del laboratorio y ver qué es lo que puedo hacer con esa imagen que capturé. Bueno, este es mi espacio personal donde además invito a la gente a que encuentre otras maneras. Y en la universidad está el laboratorio de fotografía con su espacio digital donde también doy clases y el espacio análogo donde también doy clases y los momentos en que ha estado activo el semillero le invito a los estudiantes a que experimenten con la fotografía. Ahora tengo una misión personal y es readaptar una de las ampliadoras para que puedan los chicos copiar sus fotos en otros procesos, que no sea siempre el papel blanco y negro. No, no es que me den más posibilidades, me permiten trabajar de una manera tradicional, que no tengo nada en contra de ello, pero que me gusta decirles, hey, hay algo más allá de esa manera tradicional. Principalmente la fuente de luz. Contanos. ¿Qué pasa? Esta ampliadora la tengo adaptada para luz ultravioleta. Voy a prender nomás aquí para que vean. Quiero coger una de las ampliadoras de la universidad.
hacerle una serie de modificaciones, huecos para circulación de aire, algo que supuestamente no se les debe hacer. ¿Por qué? Porque quiero cambiarlas a esto, radiación ultravioleta. Esa radiación ultravioleta genera mucho calor, por lo cual al ampliador hay que abrirle huecos. A esta todavía no se lo he hecho, pero toca, mejor dicho, dañar el aparato para los procesos tradicionales, pero que les va a permitir a los chicos trabajar con otras cosas. Por ejemplo, el cianotipo del Van Dyke, a partir de sus propias fotografías y no ceñirse estrictamente al papel fotográfico blanco y negro. Sí. Cuéntanos. Eh, esta, este aparato está en una fase uno. Una fase uno que es, primero, el cambio de luminosidad. Luego de acá le quité esto, que es el condensador que hace que la luz fluya de cierta manera, y se lo estoy cambiando por lentes Fresnel, porque el Fresnel no para tanto la radiación ultravioleta como esto. Luego de ahí tuve que hacerle un cambio del lente por un lente mucho más viejo que tiene menos filtro ultravioleta. Y así en ese momento puedo ya, o en algún momento podré generar unas imágenes con mucha más fuerza tonal que esta, que es uno de los primeros intentos de copiado de formato medio en Van Dyke. Pero esto, si lo comparamos con esto, le falta todavía mucha fuerza tonal. Todavía no alcanza a coger el verdadero marrón o toda la tonalidad que puede dar el marrón Van Dyke. Pero yo creo que todo es una parte de, y que yo creo que el día que ya por fin logre hacer esto bien y que logre sacar unas cuantas producciones, creo que voy a tener que buscar otra cosa nueva. No sé, yo creo que cuando logro hacer algo ya bien, creo que yo mismo me digo, ok, tengo que buscar algo más. ¿Qué fue lo que me pasó con la fotografía digital? Con la fotografía digital, la imagen salía siempre bien. Uno ya sabía manejar la exposición. Y eso me terminó cansando de la imagen digital. Por eso volví a la película y en la película, listo, ya hacía esto bien, busquemos otra cosa, luego busquemos otra cosa y así, así, lo que te digo, encontrar nuevos senderos siempre. Es que mira, yo no creo, no sé si decirle hackeador de máquinas, es que es otra cosa que me gustó a mí toda la vida y es que a mí, por ejemplo, me regalaban un carrito, di tú en el año 85, un carrito de control remoto, que en ese momento la tecnología inalámbrica no era tan buena, entonces los carritos muchas veces venían con cable y entonces a mí me encantaba llegar, desbaratar el carrito, entender qué pasaba con el motor, si yo llegaba y le cambiaba la conexión de un lado al otro, cómo invertía y luego qué otra cosita podía armar con eso. Alguna vez en la empresa de mi papá dañé un torno por intentar jugar algo, obviamente el regaño y el castigo fue grandísimo, pero no sé, a mí siempre me han gustado como los aparaticos y saber qué puedo hacer con ellos. Algunas veces hago cosas nuevas, otras veces los dañé, como con el torno de la empresa de mi papá y así. A ver, hay una cosa, yo estoy fascinado con la inteligencia artificial, porque si bien la imagen no es una creación mía, sino que es algo que yo le digo a la máquina o al sistema, no sé cómo decirle, vení, represéntame esto con esta idea, con tal tono, con tal estética, y la máquina interpreta lo que yo le estoy diciendo. Yo ni siquiera puedo decir que es una creación mía, porque yo le estoy dando unos comandos al sistema y el sistema interpreta aquello con lo que otros le han dicho cómo debe interpretarlo. Pues no entiendo mucho todavía el tema de cómo funciona eso, pero
y todo sale a través de múltiples visiones de otras cosas que han creado otras personas. Yo simplemente estoy dando unos parámetros. Pero, ¿qué es lo que me tiene fascinado de eso? La idea de crear historias que no se habían dado. Por ejemplo, un día me imaginé, ok, ¿qué hubiera pasado si Guy de Maupassant hubiera sido retratado por Querets y luego un día él estuviera sentado en su oficina pensando en ese día en que Querets lo fotografió? Y son muchas décadas de diferencia, pero me gustó haber pensado en eso y que ChatGPT me hubiera escrito la historia como tal vez lo hubiera escrito Maupassant. Y las imágenes que supuestamente hubiera podido tomar André Querets. Y todo surgió a través de dos fotografías que me han fascinado de Querets, son los retratos de Piet Mondrian, en el cual uno es el retrato tradicional de Mondrian y el otro un retrato de Mondrian a través de sus elementos, de varios de sus elementos que son las gafas para ver de lejos, las gafas para ver de cerca y su pipa en un cenicero. Y entonces luego empiezo a preguntarme un día, viendo televisión en un festivo del Día del Trabajo, ve que hubiera dicho Patti Smith si hubiera ido en el 80, cuando ella tenía 40 y algo de años, a la Plaza de Ciénaga Magdalena y hubiera escrito un poema sobre los trabajadores masacrados en la masacre de las bananeras. Y así empiezo como a pensar en la posibilidad de historias que no han pasado. Pero entonces ahora ya empiezo que ir con la cosa, listo. Estas obviamente no son fotografías, ni siquiera un dibujo digital, son un no sé qué, todavía sé qué son, todavía no sé qué son. Pero entonces luego empiezo a pensar, ok, ¿y qué pasa si las convierto realmente en fotografías? Si empiezo a darle ese otro valor que no tienen y puedo jugar con otras ficciones, con lo posfotográfico, lo que tanto habla Foncuberta. Esas, eh, esa fotografía que sin ser real intenta parecer real o de algo que no sucedió, pero intenta parecerlo. Esto es una imagen digital que no es fotográfica, pero a través de eso puedo generar historias supuestamente fotográficas. Porque es que igual, o sea, la fotografía es como esa manera en que yo intento entender el mundo. ¿Por qué no jugar de una manera fotográfica con ello también? Herramientas, pues mis cámaras, esa es la que yo les decía ahorita que siempre mantengo en mi bolso, esperando a ver si algún día me provoca tomar una foto. Se mantiene siempre guardada ahí. Una Hasselblad del 70, eh, una que me encanta, no la cargo tanto porque me duele la espalda porque es muy pesada, pero mi cámara de placa de 4x5 pulgadas, y esta me encanta. Hay una cosa que me pasa y es que a mí solamente me gusta un tipo de lente y es lo que llamamos el lente normal. Los gran angulares me parecen muy abiertos, no me parecen naturales. Entonces, casi que en todas mis cámaras, inclusive en la digital, le mantengo el lente normal. En esta cámara el 80 milímetros, en la digital el 50 milímetros, en esta el 150 milímetros, que es el que me da el ángulo de visión humana o de mi propia visión. Por eso es que me gusta en todas ese mismo tipo de lente porque creo que se acercan lo más posible a mi propio registro de visión. En cuanto a cámaras, principalmente trabajo con estas dos, la digital también, y luego ya dependiendo, proceso placas ortocromáticas, que es con las que principalmente trabajo, eh, en cualquiera de todos estos tanques que tengo acá. Y ya después de eso, también dependiendo de lo que quiera hacer, expongo por radiación ultravioleta o como estoy haciendo ahora por ampliadora.
Cada proceso me pide una manera de trabajar diferente. Si trabajo con película de formato medio, debo revelar de una manera. Si trabajo con placa pancromática, de otra manera. Y ortocromática, debo adaptar esto con otra luz para trabajar. Unas debo trabajarlas con completa oscuridad, otra bajo luz roja. Cada proceso me pide trabajar de manera diferente. Cuando trabajo con digital, sí trabajo lo normal, Capture One, que es tal vez el software favorito mío para revelado fotográfico, y Photoshop, cuando tengo ya que maquillar la foto. Mucha. Y todo el tiempo. Y todo el tiempo porque, como te decía ahora, cuando logro hacer una cosa de la manera en que ya buscaba hacerlo, la trabajo un tiempo hasta que ya empiezo a notar una necesidad de hacer otra cosa. Por eso es que hace 5 años me alejé de la fotografía digital, porque sentí que para los procesos de creación que estaba buscando, lo digital no me ofrecía lo que estaba necesitando. Entonces me devolví a la película. Entonces, ¿cómo cambia? Pues todo el tiempo, yo creo que todo el tiempo voy entendiendo la foto o las formas de hacer fotografía eh, de una manera u otra o empiezo a tener otro interés. Otro interés, como te decía, me gusta mucho componer hacia el centro. Y creo que, por ejemplo, ese componer hacia el centro vino desde el momento en que conocí la obra de Hiroshi Sugimoto, el fotógrafo japonés, y cuando vi sus paisajes marinos. Y eso fue como un momento que me despertó otras cosas. Hola, Sofía. Me despertó otras cosas y dije, ok, sí se puede componer al centro. Y eso tal vez es una constante que he tenido todavía. Creo que eso no lo he cambiado. Tal vez llevo 15 años como con esa constante fotográfica, pero pensándolo de diferentes maneras. Eh, Trabajar elementos en un lado, trabajar elementos en el otro, jugar con la composición. En cuanto a composición, creo que eso es una de las cosas distintivas en mí y es que trabajo muy, como te decía, desde el centro, pero luego voy buscando otras maneras de representar, de mostrar las cosas. Y ahí es cuando los procesos me han ayudado. Me han ayudado, digamos, la carpintería me ha ayudado a buscar las otras maneras. Pero creo que ese asunto compositivo ha seguido en mí, sí, tal vez por 15 años desde que conocí a Sugimoto. Por si lo Todo lo hago. que hago, sí, sistematizo lo que hago, pues no con la rigurosidad que se debería, pues de una tabla de Excel donde cada cosa con sus tiempos, no, entiendo lo que hago. Sí, sé que, por ejemplo, para llevar eh, esta película a tal sensibilidad, la debo trabajar por tanto tiempo, tal temperatura, tal densidad o relación entre químico y agua, o si quiero darle otra textura, sé que debo mover las cositas de esta manera, entonces sí, sí sé qué es lo que voy a hacer, muchas veces lo escribo, pero muchas cosas ya se van volviendo como mecánicas. Escribo más, son mis reflexiones al respecto. Esas sí las escribo más que decir puntualmente tiempo tanto, tararán, tal temperatura, a veces. Pero digamos que rayo más es lo que me genera la reflexión de lo que estoy haciendo.
en lo que tenga a la mano, a veces el computador, a veces en un cuaderno. No, generalmente lo que tenga a la mano a veces me coge la necesidad de escribir dos frasecitas en un papelito y lo pongo ahí en alguno de los cuadernos. Ok. Sí. Bueno, no sé qué más, si nos quieres decir algo más que no te hayamos preguntado, que quisieras. No, más bien lo que quiero es que ustedes experimenten eso. Ok, vamos a experimentar. 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y qué hacemos? Revolvemos. Exactamente. Listo. Se deja secando a oscuras. Y separadas. ¡Terminé! Ya te los pago. Acuérdate de poner eso bien. Ahora, No se pone. véndete. ¿No lo vas a poner? Vamos a ver la magia de esto. Esta es la parte bonita. ¿No? Me encanta que la toques como por acá. Se les deja de tocarlas. Ya, siento. ¿Qué pasó? Ya lo pasamos. Claro que sí. Me lo coges por fin. Eso. Es una cara. Mira, de cabeza. Y aquí, por ejemplo, tengo esta ya para ¿Tú sabes trabajar. que